Muchas gracias, congresista. Congresista de la UNDE. García, yo sé que García no es un apellido grato a veces. Bueno, ante todo, presidente, yo quisiera felicitar y agradecer a la señora Arauz, que ha sido la presidenta saliente de la comisión, por el magnífico trabajo que ha hecho, y le exhortamos para que siga asistiendo a la comisión, por supuesto, para darnos siempre luces de la experiencia que tiene en el sector de economía. Presidente, 3 o 4 cosas muy concretas. Yo creo que hay que invitar al ministro de Economía y al ministro y a la jefa de la Superintendencia de Banca y Seguros, porque en estos líos de audios, de pechadas al Parlamento, se ha aprovechado la ocasión, casi de manera clandestina, se ha aprovechado la ocasión de manera oculta, noctámbula, ¿no?, para sacar un reglamento de las leyes de AFP para ponerle candados al retiro del dinero y a la devolución del dinero en caso de que uno quiera trasladarse de un lado a otro, de ONP a AFP o viceversa, ¿no? Entonces yo creo que eso tiene el ministro que venir acá a explicar, porque creo que se ha excedido el reglamento, se ha excedido de la ley que acá aprobamos en el Congreso. Claro, yo sé que las AFPs manejan el Ministerio de Economía hace muchos años atrás, tienen un asiento casi en el directorio del del MEF, que lo digitan y imponen sus condiciones. Y claro, y ellos están logrando lo que hace tiempo querían, revertir la situación y evitar pues que sigan saliendo gente que se sale básicamente por los altos costos y el poco servicio que les puede dar las AFPs. Yo creo que eso es fundamental, que vengan acá a explicar qué cosa está pasando allí y cómo es que han cometido este abuso excesivo. En segundo lugar, presidente, quisiera también que venga el ministro de Economía por lo siguiente. Cuando estuvo acá presente el ministro de Economía, yo hice una intervención en el cual decía, entre otras cosas, que de acuerdo a la agencia para el desarrollo de las Naciones Unidas, en la minería mundial hay 6 grandes impuestos, pero en el Perú, de acuerdo a esta misma relación de esta Agencia de Desarrollo de las Naciones Unidas, hay solamente 3. En Canadá hay 6, en Estados Unidos hay 6, Australia, Nueva Zelanda, en fin, hay impuestos locales e impuestos nacionales. Y el ministro dijo al final de la intervención, ya muy tarde, que que en el Perú habían 5 o 6. O sea, el ministro no sabe cuántos son. Dijo 5 o 6. Un ministro de Economía que no sepa cuántos son. 5 o 6. Claro, ahí mete seguramente el canon, ahí mete el gravamen, pero claro, el gravamen es un puesto pequeñísimo que recauda 20 millones de dólares al año. 20 millones de dólares al año. Nada. Entonces sería interesante, presidente, que venga a explicar de qué se trata, porque lo que sostenemos nosotros es que en el Perú no se puede pagar para fabricar una camisa o fabricar, un vaso o un papel, el mismo impuesto que se paga por extraer recursos naturales agotables. Debe haber una diferencia notoria, como sucede en cualquier parte del mundo, y en el Perú no es así. Y claro, con estos problemas de la minería, evidentemente sería una ocasión para saber exactamente qué cosa es lo que pueden recibir. Finalmente, presidente, también... Interrupción, Víctor, por favor. Sí. Interrupción concedida. Yo creo que es bien importante lo que dice el congresista García Belaunde. Hay que agregarle a ese tema la distribución de utilidades a trabajadores. Utilidades, pues es 8%, no es poca cosa, ¿no? En los momentos de vacas gordas había tanto, ¿no?, inclusive que ya no daba para más y sacaron una tajada de ahí para hacer otras obras. Pero eso funciona según los precios. Yo lo que sugeriría es considerar, ¿no?, porque, a ver, puede haber un promedio de precio en la minería, pero a veces hay etapas, hay ciclos que pueden un precio muy alto. Entonces, la empresa gana muchísima plata sin
mover un dedo más, es simplemente el mercado lo que le está haciendo subir utilidades. Ahí es donde nosotros podríamos estudiar, ¿no?, alguna fórmula por una sobreganancia no imputable a la labor de la empresa, sino imputable a la condición del mercado, ¿no? Funcionó en nuestro tiempo el mecanismo del aporte voluntario, ¿no? La izquierda le decía óvulo de manera despectivo, ¿no es cierto? Pero era un aporte voluntario que funcionó sin corrupción, ¿no? Entonces, aquí lo interesante es que puede establecerse, yo creo que es una buena materia, porque lo que tenemos es que revolver la confianza. Es solamente, como dije, el anuncio de la nueva ley general de minería, sin saber de qué se trata, es un efecto de parálisis. Pero si esto se esclarece, lo que está reclamando García Belaúnde, yo creo que va a ser sumamente positivo. Muchas gracias, David. Sí, presidente. El aporte, el óvulo, ¿no?, como llamaba la izquierda, irónicamente, digamos, yo creo que fue interesante, fue una idea interesante, poco atrevida, digamos, porque fue voluntario. Yo creo que debió ser obligatorio, fue voluntario. Pero la idea creo que es interesante. Lo curioso es que luego eso se convierte en una norma de impuesto especial de la minería que recauda hoy menos de lo que recaudaba cuando era voluntario. O sea, hoy día se recauda menos de lo que se recaudaba cuando era voluntario. Y eso es un contrasentido, ¿no? Permíteme una segunda interrupción, antes de Marisa, antes que ataque Marisa. El óvulo, como dicen ellos, ¿ya?, reportaba $500 millones al año. Versus 20, tú acabas de decir 20. Y no es que uno sustituya al otro. Humala desapareció el aporte voluntario y creó 3 impuestos que fueron un fracaso, absolutamente. Y que no solamente fueron un fracaso, sino volvieron a concentrar. Porque si tú tomas una parte del impuesto, antes este impuesto a la sobreganancia, el especial de minería, antes de la declaración de impuestos, te estás quitando plata al canon. Por tanto, vuelves a meter al gobierno central lo que era de regiones y municipios. Entonces, yo creo que hay que buscar un mecanismo apropiado que permita recuperar. En estos momentos los precios no están tan altos, evidentemente, pero en su momento yo creo que esto es cíclico, esto va dando vueltas, y lo importante es, vamos a decir así, mira, no importa, yo no sé, finalmente, la verdad es que es increíble que digan 4 o 5, ¿no? Pero no importa el número de impuestos, lo que importa es la suma global, porque la suma global es lo que te deja dentro o fuera de la competencia. Por ejemplo, toda la torta tributaria del Perú es más o menos 45%, ¿no? Si vas sumando una cosa con otra, que es más o menos competitivo con Chile, con Colombia, Si nosotros le ponemos, por ejemplo, 60, ¿no?, o 70, simplemente la inversión va a ir a donde sea más conveniente para ellos. Es una decisión que la toman en Australia, en Londres, en Nueva York, no sé, no les importa el tema. Otra cosa que insisto, pues lo dije en el pleno el otro día, fue que la transferencia de las empresas que tienen activos mineros, o sea, denuncios mineros, concesiones, en bolsas del exterior, no pagan impuestos en el Perú. Y lo que están vendiendo es el patrimonio peruano, porque la empresa es una cáscara, ¿no? Es un nombre, es un logo, ¿no? Ese tema, por ejemplo, tiene que estar en la agenda legislativa del Perú. Hay una norma en impuesto a la renta que existe, que intenta, pero la verdad es que no es, yo lo he estudiado, no es eficiente. El MEF dice que es suficiente, yo le digo que no. Eso no ha servido para recordar, por ejemplo, la gran transferencia de Toromocho, la gran transferencia de las Bambas, esas 0 balas, no han pagado un mango, ¿no?, al Perú. Y me refiero, no transferencia de empresas, transferencia de empresas que tienen concesión de recursos naturales. Esa es la gran diferencia. Gracias. La señora Marisa Glave, y disculpe que la haya hecho demorar, pero entendí que lo del Castillo era continuación de su primera intervención. Muchas gracias, congresista García Belaúnde. Yo sugeriría 3 cositas, y es que
tengamos la posibilidad, si se va a discutir, y estaría de acuerdo como lo ha planteado el congresista Víctor Andrés, discutir realmente qué cosa es lo que se está cobrando y no se está cobrando a la minería. Yo coincido en que el famoso óvulo minero no debió ser voluntario, debió el Estado exigir ese pago y no solamente plantearlo de manera voluntaria, es todo un debate que se puede tener, pero lo cierto es que en ese momento estábamos en el momento de las vacas gordas, era el momento donde había mucho dinero y todo el mundo le quedaba clarísimo que una empresa que invertía 100 y que en teoría tenía que ganar eventualmente 200, por el azar del mercado en ese momento estaba ganando 3.500. Y entonces teníamos una cantidad exorbitante de ganancias no esperadas, no solo por el Perú, sino tampoco por las propias empresas, con lo cual teníamos un contexto particular. Ese contexto podría volver, ojalá, no estamos en ese momento, pero ojalá pueda volver un momento así, y sí tendríamos que pensar mecanismos para evaluar qué cosa hacer. ¿Funciona regalía y sobreganancia? ¿No funciona? ¿Deberíamos tener otro tipo de impuesto para cobrar ese tipo de cosas? Habría que pensarlo. Y eventualmente que no sea un mecanismo para sacarle la vuelta al impuesto a la renta, porque es una cosa que sí están pretendiendo hacer y hay que evitarlo hacer. Pero tenemos también algunos elementos que tenemos que pensar. Y los gobiernos regionales en su momento, y quienes formaron parte de la sociedad civil a través del EITI, de la Iniciativa de Transparencia en Industrias Extractivas, plantearon la necesidad de fondos de estabilización. ¿Por qué? Porque los momentos de vacas gordas en las extractivas, en los recursos, sobre todo no renovables, no son eternos. Entonces, esos momentos donde tenemos una mayor cantidad de recursos, ¿los tenemos que gastar toditos en ese instante o podemos tener un fondo de estabilización para los momentos en los cuales más bien caen los precios y podemos seguir teniendo esos recursos en el Estado? Entonces, tal vez este pueda ser un momento de reflexión y podemos aportar además con algunos estudios. Yo hice una investigación sobre el famoso óvulo minero, se lo voy a traer al congresista del Castillo y lo puedo traer para el resto de la comisión también para que vean realmente qué ocurrió. Gracias. Bien, presidente, de acuerdo, en fin, estamos poniendo de acuerdo. El tema es que no se puede pagar lo mismo por producir una camisa que por que sacar oro o cobre de las entrañas de la tierra y que es un recurso natural no renovable. O sea, y ese es el problema en el Perú, ¿no? Y la diferencia es casi lo mismo, porque acá decía Jorge Castillo, se paga el 8% de los trabajadores de las utilidades. Sí, ¿y cuánto paga la industria? 10. La industria paga 10 y la minería 8. ¿Cómo es eso? O sea, la minería paga 8 al trabajador y la industria común y corriente paga 10. No puedes. Entonces, eso es lo que no se puede hacer. Eso es lo que no se puede hacer. Pero en fin, sigamos, presidente, para terminar y no lo voy a cansar. Yo también quisiera, presidente, que se invite al jefe del INEI, porque el jefe de INEI está sacando, yo lo llamo Don Pedrito, ya casi es un chef, Don Pedrito, porque el jefe de INEI, por ejemplo, hace poco ha sacado y sigue sacando una serie de informaciones rara y extraña. Por ejemplo, la agricultura, la pesquería, la minería, la manufactura, el comercio han destruido empleos. Pero él dice que ha crecido el empleo en 308.000 empleos. Pero ¿cómo debe haber crecido si ha disminuido los empleos en todos los rubros? Y él lo pone a servicios. ¿Y cómo calculas el servicio? O sea, que venga Don Pedrito, que venga el INEI, que venga el INEI a explicar cómo es que crea en la cocina, cómo cocina 380.000 empleos nuevos si se han perdido en todos los sectores. ¿Cómo lo hace Don Pedrito? Entonces, que venga Don Pedrito, que venga el jefe del INEI a explicar exactamente lo que ha pasado. Porque hoy día, en el diario El Comercio, dice, los jóvenes que no trabajan en el Perú es 1.365.000. No trabajan ni estudian. Bueno, pues, y entonces, en fin, las cifras no cuadran, sería importantísimo, presidenta, que pueda venir. Finalmente también, presidenta, yo creo que tiene que venir aquí el presidente, sí, presidente, no, pero es moralmente presidenta de la comisión, la ciudad Meche Arauz, entonces yo la llamo también presidenta. Y entonces, y finalmente, presidente, lo que es importante acá es que venga también la ministra de Transportes y Comunicaciones, porque estamos hablando de recursos del Estado. El ministro de Transportes en diciembre del 16 firmó la adenda séptima del Jorge Chávez. Y la adenda séptima del Jorge Chávez le prorrogan, igual que Susana
Villarán, a OAS, le prorrogan por 10 años la explotación del aeropuerto, a LAP. ¿Y cuánto significa en ingresos brutos esos 10 años? 4.000 millones de dólares. ¿Cómo? 4.000 millones de dólares por 10 años de explotación. Y de acuerdo a la cláusula que se firmó de entrega del aeropuerto el año 2000, con Paniagua presidente, y aunque era un contrato que venía, un concurso que venía de atrás, él firmó en noviembre del año 2000, el 46.7 que debe quedar para el Estado, para Corpa, 46.7. Pero en esa misma cláusula hay una definición de lo que es ingresos brutos. Y entonces, en esa misma cláusula, le permiten a LAP que los ingresos brutos que se consideren para esta repartición de dineros al Estado solamente sean por servicios aeroportuarios. No por el resto de los servicios. O sea, no hoteles, no tiendas, no restaurantes, todos los servicios que hay en el aeropuerto. Solamente para el avión, el servicio del avión. El resto no. Y da la casualidad, Presidenta, que en esa misma cláusula que se entrega finalmente el aeropuerto, se entregan los terrenos del aeropuerto y con la excusa que no han hecho nada porque no se entregaron todos los terrenos, ahí mismo LAP acepta que de 650 hectáreas que se le han entregado a Jorge Chávez, le sobran 149. ¿Cómo? Le sobran 149 hectáreas. Han esperado 18 años y no han aceptado construir nada mientras no les entregaban el último metro. Y cuando ya les entregan todos, ellos reconocen que les sobran 149 hectáreas. ¿Y qué van a hacer con eso? ¿La van a dejar al servicio de aviones? No. Centros comerciales, viviendas, oficinas, almacenes, restaurantes, todo sobre la avenida Fawcett, que vale $4.000, $3.000 metro cuadrado. Y eso no está, por supuesto, incluido dentro de los ingresos totales que se van a deducir para pagar el 46.7 al Estado. ¿Qué tal? ¿Y quién firmó esa adenda? El ministro de Transporte de aquella época. ¿Quién es? El señor Vizcarra. Entonces, vamos a ver, vamos a investigar. El Congreso tiene que fiscalizar. ¿Cuánto pagan los concesionarios de los aeropuertos en otras partes del mundo? En Chile, en Pudahuel, en el aeropuerto de Benítez, 66%. Acá 46% y solamente de ingresos brutos de los ingresos aeroportuarios. O sea, se reducen a 40 o 38%. Y 4.000 millones van a recibir durante 10 años más. 4.000 millones. Y hasta ahora no empiezan la obra. Porque ayer salió una noticia diciendo de que habían contratado una empresa y han cancelado el contrato para empezar las obras. O sea, ni siquiera las han empezado. Entonces, eso es tema económico, Presidenta. Y además, en esa misma cláusula le aceptan al LAP que cobre doble impuesto, el impuesto de la famosa tasa de reembarque. Entonces, si tú llegas de Chiclayo a Lima para irte a Trujillo, vas a tener que pagar otra tasa de embarque. Otra tasa de embarque. Ahora no solamente es una, sino son 2 tasas de embarque. O sea, tasa de embarque transitoria. Si tú estás de tránsito en el aeropuerto de Arequipa a Cusco, ¡pum!, tienes que pagar también. ¿Eso cuánto significa al año? 70 millones de dólares. ¿Qué es esto, Presidenta? Es el saqueo del país. Entonces vamos a recoger estas ideas, Presidenta. Y finalmente, para terminar, Presidenta, creo que debemos formar una comisión de reactivación económica. Como el gobierno no tiene ideas, tenemos que darle ideas al Congreso. Porque el Congreso tiene que darle ideas al presidente porque el presidente no tiene ideas, el gobierno no tiene ideas. Entonces, un gobierno sin ideas es fatal, es como un automóvil sin chofer. Entonces, hay que darle ideas. Entonces, tenemos que formar una comisión reactivadora económica de proinversión y de competitividad para que le dé ideas al gobierno. Porque, claro, nosotros no podemos ejecutar, pero sí podemos darle ideas, Presidenta. Eso es todo. Muy bien, congresista García Belaúnde, vamos a tomar en cuenta sus sugerencias. En todo caso, yo creo que para eso está la comisión, para poder conversar, dialogar y buscar los aportes que sirvan justamente para el trabajo que se viene realizando. Sí, congresista del Castillo. Fíjese, yo creo que hablando de ideas, esta última idea es muy buena. Y quisiera señalar lo siguiente. En el año 2008, ¿no?, en el Congreso se formó una comisión justamente contra la crisis económica internacional. Mercedes Arauz era la ministra de Economía.
Y era una situación complicadísima. Digamos, la sobreganancia del Estado, por decirlo de alguna manera, pasaron a engrosar en toda la etapa previa las reservas internacionales del país. Y eso permitió aguantar a pie firme la crisis económica internacional que no golpeó al Perú como golpeó a otros países y que más bien permitió una rápida recuperación. Pero lo que quiero comentar, formamos ese grupo con los economistas más connotados de la época, que todos colaboraron, por supuesto, honoren, y contribuyeron. No se cruzaron con la acción ejecutiva, para nada, eso dependía de la ministra en su momento. Pero sí daban ideas y daban confianza. Yo creo que, ustedes saben, en la economía la confianza es elemental, ¿no? Entonces, ese grupo, en ese tiempo, yo lo lideré, y ese fue nuestro objetivo. No decir esta medida o esta medida, eso lo sabía el Ejecutivo y lo hizo bien, tan bien que la economía se recuperó el año siguiente y ya estaba otra vez arriba, ¿no? O sea, bajamos creo que a 1%, me parece, en el momento más crítico, y el año siguiente estamos en 7, 8, 9. Entonces, me parece estupendo formar este grupo ante la crisis económica. En fin, existe un grupo por inversión que yo he venido hasta esta hora manejando, pero me parece que hay que reforzar y hay que convocar a gente de afuera, ¿no? La gente de afuera ayuda muchísimo, porque son muy solventes, tienen mucha credibilidad, y creo que podrían apoyar y efectivamente generar ideas para que el gobierno las tome si lo tiene a bien, y espero que lo tenga a bien. Gracias. Gracias, congresista de Castillo. Tiene la palabra el congresista Pinto. Vergara. Gracias, presidente. Felicitarlo por la designación. Presidente, ya que estamos viendo en cierta forma hacer grupos de trabajo, creo que de tal forma que podamos especializar y entrar a profundidad para hacer un buen diagnóstico de lo que está pasando en el país, yo creo que debemos hacer un grupo de trabajo orientado a la formalidad, presidente. La formalidad es un problema gravísimo en el país, porque en cierta forma la informalidad genera puestos de trabajo, y eso se debe a muchas cosas, entre ellos la flexibilidad de poder ingresar a un trabajo temporal mal remunerado, economías que son muy poco productivas. Si no lo entendemos que la informalidad es un modo de vida, presidente, hay algunas acciones que toman algunos alcaldes. Por ejemplo, el alcalde Forsyth lo que hizo es no está combatiendo la informalidad, tiene la mejor intención de hacer eso, pero lo que está haciendo es mudar a estas personas que trabajan en la informalidad de avenida o de distrito. Entonces yo creo que aquí podemos hacer un grupo de trabajo para poder abarcar ese tema, porque en cierta forma, presidente, la informalidad o el no atacar adecuadamente la informalidad genera delincuencia. En cierta forma, el Estado peruano lo que hace es empujar a estos pequeños empresarios que están en la informalidad para que se dediquen a otras cosas. Entonces, presidente, yo creo que acá tranquilamente podemos hacer ese grupo de trabajo para entrar a profundidad y entender que este problema tiene muchas aristas, y que podamos darle algunas iniciativas de que en cierta forma podamos darle beneficios, invitar a que puedan pasar a la formalidad. Y esos beneficios tienen que ver con tener un historial crediticio, que pueda acceder al mercado financiero, cosas como esas, que muchos de ellos no lo entienden porque desconocen, ¿no? Gracias, presidente. Perfecto, congresista Vergara. Vamos a tomar en cuenta justamente para poder trabajar con estos grupos de trabajo, ahora la redundancia, para ver el tema de la formalidad y la informalidad. ¿Algún otro congresista que desee hacer uso de la palabra? Vamos a continuar con el protocolo. Señores congresistas, respecto al día y hora de sesiones ordinarias, esta comisión viene sesionando los días miércoles a las 8 horas en esta misma sala Miguel Grau Seminario. Consulto a los señores congresistas si se mantiene la fecha y hora de sesiones. ¿Están de acuerdo, señores congresistas? Correcto. Por último, solicito la aprobación del acta del 8:30. 8. Ya, 8 de la mañana. Continuamos entonces con el mismo día y hora. Correcto.
Por último, solicito la aprobación del acta de la presente sesión de elección e instalación con dispensa de la lectura con la misma asistencia registrada para el acto de elección y someto a votación a mano alzada. ¿Los congresistas que estén de acuerdo? Correcto, por unanimidad. Señores congresistas, la dispensa del acta de la sesión de elección e instalación de la Comisión de Economía, Banca, Finanzas e Inteligencia Financiera en el presente año legislativo 2019-2020 ha sido aprobada por unanimidad. Siendo las 9:06 de la mañana, se levanta la sesión. Muchísimas gracias. Bien, de esta manera ha finalizado entonces la sesión de elección e instalación para el periodo anual de sesiones 2019-2020 de la Comisión de Economía, Banca, Finanzas e Inteligencia Financiera, que por unanimidad eligió al congresista Sergio Dávila como presidente, como vicepresidente el parlamentario Edwin Vergara, y los acompaña en la secretaría el parlamentario Víctor Andrés García Belaunde. El parlamentario elegido como presidente, Sergio Dávila, ha hablado sobre la necesidad de impulsar la brecha del sector productivo. De igual manera se ha referido a la modernización del Estado. También hay otros temas que va a tratar la Comisión de Economía, como es el programa Perú, y además van a invitar en las próximas sesiones, de acuerdo a las invitaciones que se hagan al ministro de Economía, también al BCR y otras entidades del sector privado como Confiep-Ades. De otro lado, el secretario electo, el congresista Víctor Andrés García Belaunde, ha hablado sobre la posibilidad de crear un grupo para la reactivación económica en nuestro país. También se ha referido a la ley de las AFP, un tema que no va a dejar de discutir la Comisión de Economía y que merece pues ser tratado. Para ello se propone también invitar al ministro del sector de Economía. Bien, son varios los parlamentarios que han coincidido en la necesidad pues de promover e impulsar la economía en nuestro país. Nosotros vamos a tener mayores detalles de lo que aconteció aquí en la Comisión de Economía más adelante, así que continúe con nuestra programación. Adelante, Elsa. Muchísimas gracias, Susana Espinosa, por este enlace y este despacho informativo tras culminar pues esta sesión de instalación de la Comisión de Economía, Banca, Finanzas e Inteligencia Financiera, que ya tiene pues nueva mesa directiva, como nos acaba de informar nuestra compañera Susana Espinosa. Bien, nosotros vamos a continuar con nuestra programación, pero ya finalizamos esta etapa de nuestro noticiero Congreso Matinal. No se mueva porque